Muy buenos a todos mis queridos hermanos, alumnos y estudiantes de griego. Estamos aquí otra vez, soy su servidor, maestro Daniel Kuiper, y estamos por tener nuestra tercera lección ya, lo crees, en griego, y ustedes están aprendiendo un montón y escuché muy buenos resultados del maestro Shin, que está recibiendo también sus emails y correspondencia. Así que ahorita vamos a pasar al libro de Santiago y leer la tercera devocional, que es sobre el poder de Dios en la tentación. Nosotros estamos hablando de Santiago, el primer capítulo, la prueba o la tentación en la vida en general, y la prueba o la tentación para nosotros. Y dice que somos dichosos cuando resistimos la tentación o la prueba, y estamos usando cada vez otra palabra nueva en griego. Y ahora estamos en Santiago 1:16, y la palabra que vamos a usar es la palabra patros ton phonon. Y esta palabra o este pequeño refrán quiere decir padre de las luces. Entonces es del capítulo 1 y el versículo 17, y la NBI dice actualmente Padre que creó las lumbreras celestes, pero la RB60 habla de Padre de las luces. Entonces la lectura es de los versículos 16 en adelante, Santiago 1. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Wow. Y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Otra vez aquí el pastor Santiago, hermano de Jesús, está haciendo una referencia a ciertos fenómenos de la creación, ¿no es cierto? Él menciona aquí astros que se muevan, lumbreras celestes, ¿verdad? Está hablando de ciertos aspectos físicos de la creación que Dios ha hecho. Antes él habló del sol, de la planta, de la flor. Él habla en una forma que entendemos muy bien, muy comprensible. Y ahora está diciendo Dios que sí. Y él está diciendo lo bueno de Dios y lo grande de Dios y lo perfecto de Dios, que Dios supla nuestras necesidades y en la tentación, porque Dios es sobre toda tentación, el poder de Dios. Él es el Padre de las luces. Eso nos ayuda a recordar cuando Dios creó todo. En el principio Dios dijo, ¿verdad? Actualmente, primer día de la creación, dijo que sea la luz, y la luz existió. Dios creó todo. Dice que el Padre que creó las lumbreras celestes, si Él es tan grande y creó las lumbreras celestes, si es Padre de las luces, según el griego es Padre de las luces, del fotón, esa es la palabra en griego, pater ton photon. Si Él hizo todo esto, cuanto más puede Él ayudarnos y ser poderoso en la tentación, en las pruebas de la vida. Pensamos también en Dios, que es Padre de la luz, ¿verdad? El astrólogo, el físico Einstein dijo que cuando estudiamos la luz, y eso fue su estudio mayor, estudió la luz, la energía. Cuando estudiamos esto, estamos tocando el borde de actualmente tener una visión de Dios. Einstein sí creó en Dios. Entonces Dios creó la luz, toda la energía que existe, Dios creó. Y no cambia como los astros. Sabemos que los astros a veces se desintegran, se queman, ¿verdad? Y Dios no cambia, no se quema, no se mueve.
como las sombras. En Éxodo 3 vemos que Moisés tenía que ponerse frente de un zarzo ardiente y frente a este arbusto, ¿verdad? Tenía que quitar las sandalias porque estuvo frente a la majestad de Dios, el poder, la luz, la fuerza que no se extinguía. Y sabemos también en Éxodo 13 que el pueblo de Israel salió en la noche muy insegura, muy incierta, muy peligrosa, pero una columna de fuego les acompañaba arriba del cielo. Dios es, ¿verdad?, el Padre de las lumbreras, protege. Y sabemos que Cristo dijo en Juan 9:5, y yo soy la luz del mundo. Así que también Cristo es la manifestación de la luz, y la voluntad de Dios es que sepamos esto. Luego Él dice aquí que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad. Eso es la palabra de vida, eso es la palabra, la sagrada palabra que estamos enseñando hoy. Mediante su palabra de verdad nos hizo nacer. Hay que ser nacido de nuevo. Y cuando uno está nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos hace nacer de nuevo. Y cuando somos regenerados, ya tenemos dirección del Espíritu Santo y vamos a ver fruto en nuestra vida. Y ese es el Espíritu que nos guía y que nos ayuda en la tentación. Así que Dios nos regenera, nos da nueva vida y nos da fruto, o sea, nos da guianza en la tentación. Y dice aquí que para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación, ¿verdad? Uno que resiste la tentación, la maldad, etc. Realmente es una persona que va a dar fruto de la creación de Dios. Y luego Él sigue con el versículo 9, cambia un poquito el tema aquí, pero ahí vamos a seguir adelante con el versículo 19. Mis queridos hermanos, me gusta que Él diga tanto mis queridos hermanos, porque suena muy íntimo, muy de la familia, ¿verdad? Y Santiago dice mis queridos hermanos, también para nosotros. Tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, uno, y lentos para hablar y para enojarse. Eso es un fruto, ¿verdad? Cuando nosotros no andamos en la tentación, andamos en el fruto. Pero mal fruto, ¿verdad?, es caer en tentación. Y eso es una referencia al primer hombre que cayó en la tentación, que fue precisamente Caín. Porque la Biblia dice en Génesis 3 que él se enfadó, que se enojó, que quedó cabizbajo referente a su hermano y luego lo mató. Entonces él se enfureció con su hermano. Moisés también hizo una equivocación similar en el libro de Números, el capítulo 20, porque él pegó la roca 2 veces duro con su bastón y sufrió una cierta consecuencia. Cristo dice, si se enoja uno con su hermano, es la raíz de matarlo, en el Sermón del Monte en Mateo 5. Entonces debemos estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Muchas veces cuando escuchamos ya no nos enojamos, ¿verdad? Pero entendemos mucho mejor. Esto es algo que el Espíritu puede darnos, un espíritu tranquilo dentro de nosotros, no errado con nuestros esposos o esposas o nuestros hijos o nuestros amigos o aún enemigos. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida, ¿verdad? El medio de gracia, la palabra de Dios. Eso cambia, transforma a la persona. Yo no sé si usted ha sido una persona enojona, una persona que es descontrolada, pero mire, cuando la palabra de Dios entra realmente en el corazón de la persona, eso se tranquiliza, eso se quita. Y yo he conocido varias personas que fueron dados a la ira, al enojo, al pleito,
Conozco un hermano pastor que me dijo que antes de ser creyente yo era muy pleitista, siempre andaba discutiendo, yo siempre tenía razón, enojón, todo esto. Ahora, cuando una persona conoce a Cristo, su actitud es otra, es más dulce, es más compasivo. Todavía él sabe que es la verdad y defiende la verdad, pero no lo hace con una mala actitud. Y así sea nosotros, que no caigamos en esta tentación de ser enojones y personas que son pleitistas. Vamos a orar. Gracias, oh Patros, tu Foson, Padre de la luz, porque tú nos has iluminado por tu Espíritu Santo. Tú nos has guiado por tu Hijo. Y Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Vamos a seguir con nuestra lección de griego. Y hoy en día ya vamos a repasar un poquito el examen que les dimos. Y tengo aquí el examen. Y ustedes han tomado el examen. Y primero les preguntamos sobre la alfabeta. Y pusimos ciertas respuestas allá. Y qué bueno que muchos hayan hecho un buen trabajo con su examen, pero otros necesitan repasar otra vez, porque esa es la forma que aprendemos. La primera pregunta que preguntamos es, ¿qué es la letra kappa? Y la letra kappa es así, como la letra K en español. Y les voy a dar 2 o 3 respuestas y luego ustedes pueden ver lo que es. ¿Qué es la letra eta? Y la letra eta es así, la E larga, eta. Y la tercera, ¿qué es la letra Rho? La letra Rho. Y pusimos un R y algunos fueron ya con esta respuesta, pero en griego no deletramos así, no existe esta forma. La letra Rho actualmente es así. Entonces, esta es la respuesta indicada. Y tenemos uno más, que es la letra J. Y la letra J es la letra un poco difícil de deletrar, pero lo podemos hacer. Así es la primera sección. Yo espero que hayan salido muy bien y conocen su alfabeto. Si no lo conocen, hay que regresar y estudiarlo, porque no podemos avanzar más si no conoce la alfabeta. Luego preguntamos ciertas preguntas sobre definiciones, identificaciones. Y eso valía también 10 puntos, igual como la primera parte. Y preguntamos, ¿qué es una vocal larga? Bueno, es eta o omega, nomás hay 2 en griego. Eta y omega, y es muy fácil, la letra larga tiene un sonido sostenido. Y luego preguntamos, ¿qué es un espíritu rudo o suave? Bueno, el espíritu rudo se escribe así, y el espíritu suave así, y la definición de un espíritu rudo o suave es que el rudo sale con aire como y el suave no sale con aire. La posición del acento sobre las 3 últimas sílabas. Bueno, tenemos la última, la antepenúltima y la última, la penúltima y la antepenúltima. Y así es la respuesta. Identifique y elabore este acento. Bueno, este acento es así, lo voy a hacer en grande, y este se llama el circunflejo. Y hay 3, el grave, el suave, el circunflejo, y este es el circunflejo. Próxima pregunta, ¿qué es una declinación? Bueno, una declinación determina qué parte ocupa en la oración la palabra. ¿Qué parte ocupa la palabra en la oración? Entonces, puede ser, por ejemplo, ocurren con los sustantivos y los adjetivos,
y puede ser el caso de un sujeto o un objeto o quizá una posesión. ¿Qué significa la palabra nominativa? Bueno, nominativo quiere decir sujeto. ¿Qué quiere decir la palabra dativo? Complemento indirecto. Y del artículo definido, masculino, plural, en griego y en español. El artículo definido, que es los, en español, en griego es hoi, así. Entonces esto quiere decir los. Y luego, ¿qué significa Amy? Bueno, Amy significa yo soy. Esi, ¿qué quiere decir esi? Ellos son. Y luego tuvimos algunos vocábulos y luego algunas oraciones especiales, ¿verdad? Vocábulos como ángelos, eso quiere decir ángel. Gar, eso quiere decir por qué. Theos, quiere decir Dios. Kurios, Señor. Y huios, quiere decir hijo. Y luego tuvimos las oraciones, ¿verdad? Las oraciones son diferentes de lo que había visto ustedes en su libro, ¿verdad? Pero dimos las oraciones y voy a repasar rapidito sobre ellos. La primera oración, hoi, angeloi, y todo el mundo puede verlo y quizá quiere repetir conmigo. Hoi, angeloi, esi en to urano. Hoi angeloi esin en to urano. Y eso quiere decir, los ángeles están en el cielo. Y otra oración, ho huios, puede repetir conmigo si quiere para practicar. Ho huios, tu theu, estin ho logos. Y esto quiere decir, el Hijo de Dios es la palabra o es el verbo. Y en la tercera oración, ho kurios, estin ho huios, tu anthropo, todos repiten por favor, ho kurios, estin ho huios, tu anthropo, eso quiere decir el Señor es el Hijo del Hombre. Y el último, gar, uk, namos, tu theu, esti, tu angelu. Pues ninguna ley de Dios es de un ángel. Y así salió el examen. Espero que hayan sacado muy buen promedio. Hubo 50 puntos y lo ponemos por 2 para sacar 100. Entonces va a ver su promedio en línea si quiere checarlo. Ahora vamos a repasar lo que tenemos en el libro. Algunos ya han memorizado todo su alfabeto, yo espero. Y en la lección 1 nosotros estudiamos primero las declinaciones. Entonces entramos con la declinación, que es la más común, la más usual, y esto es la segunda declinación masculina. Y lo pusieron en el libro como antropos, como el hombre. Escuchamos la palabra antropológico o antropología, etc. Antropos, eso es la palabra griega para el hombre, antropos. Y vimos que tenemos el plan básico de la primera declinación masculina de él, ¿verdad? Y él es ho, y luego la palabra que es antropos, entonces tenemos antropos, y por supuesto me engaña a veces, pero es antro con la omega larga, antropos, y trae su acento también en antropos, así. Y tenemos antropos. Y luego usamos la misma tema, o algunos dicen raíz, y tenemos tú, y sale la palabra
Así que esto va de acuerdo con esto, ¿verdad? Ho anthropos, tu anthropu, luego sigue to anthropo, el artículo definido es to, y aquí el artículo definido es ton. Entonces estas son las terminaciones y va a ser entonces pronunciado ho anthropos, tu anthropu, to anthropo y ton anthropon. Entonces hay una cierta coordinación, ¿no es cierto?, con la terminación y con el artículo definido. Ahora vamos a los plurales y ustedes pueden ver otra vez en su libro que sale hoe, anthropoi y ton, anthropon con omega y nu, y luego tois, anthropois y tus, anthropus. Entonces esto es la declinación y yo he pedido a ustedes que practicaran todos los vocábulos que tenemos usando este patrón y que lo haga rápido y que lo haga por memoria, porque el griego es un idioma declinado y tenemos que saber las declinaciones, y esa es la primera, pero hay varias declinaciones. Entonces vamos a hacerlo no con anthropos ahora, no con Dios, pero vamos a hacerlo con adelphos. Ok, a ver si pueden repetir conmigo usando la declinación para la palabra adelphos. Y así va. Ho adelphos. Tu adelphu. To adelpho. Y ton adelphon. Muy bien, vamos con los plurales. Hoi adelphoi. Ton adelphon. Tois adelphois y tus adelphus. Ok, podemos hacerlo con la palabra curios. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ho curios. Tu curio. To curio. Y ton curion. Y luego con los plurales. Hoi curioi. Ton curion. Y tois curiois y tus curios. Entonces esto es con curios y vamos a hacerlo con uno más, con el cielo, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo otra vez es el cielo, del cielo, al cielo y al cielo. Y lo digo en singular y plural, al cielo y a los cielos. Ok, vamos a hacerlo con curios, o con uranos. Ho uranos. Tu urano. To urano. Y ton urano. Y luego los plurales. Hoi uranoe. Ton uranon. Tois uranoes y tus uranus. Ok, si ya lo pueden decir, entonces ya está logrando entender algo de qué es un idioma declinada. Como latín o griego son idiomas declinados. La otra cosa que hicimos es aprendimos en la lección 1, aprendimos el verbo eimi. El verbo eimi es yo soy o estoy. Entonces la conjugación es con yo, la primera persona, con usted, la tercera persona, y con él o ella, usted, la segunda persona, y con la tercera persona que es él o ella. Y lo conjugamos así en español. Soy, eres o es, depende si quiere hablar de tú o usted, y la tercera persona, él o ella, es siempre. O podemos decir estoy, estás o está, y para él o ella es está. Nosotros somos o estamos, y ustedes son y están, y ellos son o también están.
Y así tenemos la conjugación. Para hacerlo rapidito en español, lo hacemos como yo aprendí hace muchos años. Soy, eres, es, somos, son. O estoy, estás, está, estamos, están. Lo hacemos muy rápido. Ahora, para hacer lo mismo en griego, se hace esto. Emi, esti, esmen, este y eisi. Una vez más. Emi, esti, esmen, este y eisi. Y así tiene el verbo para ser, un verbo muy importante. Pero, hermanos, este verbo es irregular. Entonces, en la segunda lección, que está en la página 4 y 5, nosotros aprendimos la última vez sobre la forma normal del verbo. Ahora, otra vez, estamos hablando en términos de declinaciones que es para sustantivos. Y conjugaciones y esto es para verbos. Vamos a mantener la diferencia porque uno de los grandes problemas entre los que hablan español y luego llegan a hablar o conocer griego es que ellos confunden las dos cosas, la conjugación y la declinación. Esto se refiere a verbos, y esto se refiere a sustantivos y son muy diferentes. Ahora, casi toda la lección tiene una pequeña enseñanza sobre una declinación, o sea, un sustantivo, y una conjugación, un verbo. Pero son diferentes, no son iguales. Una cosa es sustantivo y otra cosa es un verbo. Ok, ahora nosotros vamos a hablar de una conjugación ahora. Ya cambiamos, ya vamos a hablar de un verbo. Y el verbo que ustedes ven en la página 5 es el verbo básicamente lu. En su forma de infinitivo es luen. Y eso quiere decir desatar. Pero en griego no se usa por lo regular el infinitivo, ¿verdad? Esto es equivalente de AR o ER y ER. Lo que hacemos en griego es usamos la primera persona singular del presente para identificar el verbo. Entonces, el verbo desatar actualmente se identifica por luo. Esa es la identificación que ponemos sobre el verbo luo. Y quiere decir el verbo desato, yo. Ok, nosotros entonces la última vez aprendemos luo, que trae su terminación y trae su tema. Y aprendimos el verbo luo, lues, aprendimos luo, lues, lue, y luomen, y luete, y luci. Lucy, creo que falta allá una cosita, así que es Lu. Ese, claro. Es Lu. Lucy. Ok, ahí vamos. Ok, ¿qué vemos aquí? Cada vez vemos Lu. Eso es el tema. Eso nos indica que el verbo es desatar, la idea del verbo. Y vemos la terminación que es omen, ete y usi.
Y esto siendo la primera, la segunda y la tercera persona. Y aquí tenemos singular y tenemos plural. Así que tenemos desato y usted desata, o tú desatas. Tenemos él o ella desata. Tenemos nosotros desatamos. Ustedes desatan. Y ellos o ellas desatan. Entonces otra vez tenemos luo, yo, lues, usted o tú, y lue, él o ella, y luomen, nosotros, y luete, ustedes, y luusi, ellos o ellas desatan. Y así nosotros aprendimos el verbo de desatar. Ahora, hicimos una cosa más, aprendimos el futuro. ¿Cómo se dice? Desatará, o desataré, o desataremos, etc. Y claro que sí, en español decimos desataré. Entonces, el futuro en español se formula por poner lo que es el infinitivo más ciertas terminaciones, que es as, a, hemos y han, combinado con el verbo y el infinitivo. Pero en griego tenemos otra cosa que hacer. Tomamos lu, que es el tema, y a eso ponemos una sigma, y a eso ponemos otra vez la misma terminación. Entonces tenemos lu más sigma más terminación. Al decir desataré, se dice luso, luso. Y metemos este sigma en todos los verbos. Entonces lo que vamos a resultar es luso, luces, luce, lusomen, lucete y lususi. Entonces se pone nomás una sigma. Y yo quiero que ustedes practiquen este verbo, la sigma, con los verbos nuevos que tienen. Por ejemplo, lego, lego va a cambiar un poquito porque tiene una letra gamma, va a ser lexo, porque la gamma más la sigma resultan en una C. Aquí, según el reglamento que tenemos en la página 5, la gamma más la sigma resulta en la C. Lexo, entonces va a ser lexo, lexes, lexe, y va a ser lexomen, lexete y lexusi. Pero vamos a tomar uno que está un poquito más fácil, quizá la que es de lambda, celo. Celo no sufre ningún cambio. Celso, celses, celse, celsomen y celsete y celsusi. Entonces esto es celo. Ok, esto entonces básicamente cubre lo que hemos aprendido hasta el momento. La última vez les dimos una tarea. Y la tarea para el número 2 era que memorice el vocabulario en la página 7, que traduzca las oraciones que están en la página 8 y que luego tome el examen, cosa que todos hemos hecho. Ok, muy importante es las palabras que tenemos. Entonces vamos a pasar un momento repasando las palabras de la lección 1 y la lección 2. A ver, ahora aquí están las palabras y por favor quiero que repitan o que me digan qué es la palabra en, qué significa. Significa entre o en. ¿Qué es la palabra uk, ux? Eso es lo negativo, entonces significa que no. ¿Qué es la palabra theos? Dios. Huios. Hijo. La palabra ego. Y por favor dígamelo en voz fuerte. Ego. Eso quiere decir yo. La palabra su. Su. Es usted o tú. La palabra Uranus.
Uranus. Eso es cielo. La palabra adelphos. Adelphos, Adelphia. Eso es hermano. La palabra curios. Curios. Señor. Gar. Gar. La palabra pues o por qué. La palabra logos. Logos. Verbo o palabra. Ángelos. Casi suena como español. Ángelos es ángel o, traten de aprender todos los significados, o mensajero. La palabra nomos, Deuteronomio, segundo ley. Y Kai, esa es la última que tuvimos en la lección 1, Kai es y también. Ahora, si han sacado todos estos y ya son dueños, póngalo a un lado, sus tarjetas, y ya podemos proceder con la segunda lección. Erkomai. Esto, ir o venir. Eco, tener. La palabra grafo. Aquí podemos parar y decir grafo. ¿Cómo conjugo grafo? Grafo es escribir. ¿Cómo digo yo escribo? Usted escribe, él escribe. Ok, va a ser grafo, grafes, grafe, grafomen, grafete y grafusi. O como lo hago en el futuro, yo escribiré en lugar de yo escribo, que acabo de decir yo escribo. Es grapso, grapses, grapse, grapsomen, grapsete y grapsusi. Y deben ustedes aprender y ya tener la facilidad de decir los verbos así. Ok, lambano. Ese es tomar o recibir. Pisteo. Creer. Celo. Mi voluntad. Cristo dijo, no sea la voluntad mía, pero la voluntad de ti, oh Padre. Kata. Esto es según cuando es acusativo, pero cuando es genitivo es contra. Peri. Alrededor cuando es acusativo, cuando es genitivo es cerca de. Hoti. Hoti es muy usual. Es qué o por qué. ¿Cuántas veces usamos la palabra qué o por qué? Hos. Esta palabra quiere decir cómo. Así como. Blepo. Blepo es ver. ¿Cómo digo blepo? Yo veo, usted ve, él ve, nosotros vemos. Ustedes ven y él ve. Lo voy a poner en las personas otra vez. Es blepo, blepses, blepe, blepomen, blepete, bleblusi. ¿Cómo lo digo en el futuro? Voy a poner ese sigma ya. Blepso, blepses, blepse, blepsomen, y blepsete y blepusi. Blepsusi. Entonces ahí tenemos blepo. Oclos, este es como gente, muchedumbre, multitud. Titis con acento y titis sin acento. Con acento, eso es quién o qué, por qué, y sin acento es alguien, alguna o algún. Acuo, eso es escucha. Lego, eso es decir. Cosmos, cosmos, el mundo. Agathos, ya estamos en la tercera que van a aprender para hoy. A ver cuántos ganaron. Es bueno contar lo que está ganando y ya saber todas las palabras. Es muy buena idea hacer tarjetas. Puede hacer pequeñas tarjetas también, no necesita tan grandes, pero aprender los vocablos y repasar porque se va a olvidar y tiene que repasar y recordar otra vez. Ok, entonces esto cubre lo que nosotros estudiamos en la lección 2. Nomás nos queda una sola cosa, que es repasar las oraciones. Si tiene su capítulo 2, vamos ahora a repasar y analizar un poquito las oraciones. Y las oraciones aparecen en una hoja así y podemos repasarlo. Creo que nosotros también tuvimos que hacer ejercicios de repaso.
con número y persona en la página 7. Vamos a repasar allá un momentito antes de hacer mucho más. Ok, los ejercicios de repaso. Dice, identifica la persona y el número. Ok, ekete, eso es ete, es la segunda persona plural y quiere decir tiene. Y luego tenemos la palabra pisteuse, eso es la tercera persona porque termina en e, singular, y actualmente porque tiene pisteuse, tiene la sigma, es futuro, y quiere decir creerá. Lusomen, eso también trae una sigma, ¿verdad? Lusomen, esa es la primera plural, y quiere decir desataremos. Y la palabra grapses, eso también trae su sigma, grapses, segunda persona singular, y quiere decir escribirás. Y la última ya, número 5, blepsusi, con nu movible, es la tercera persona plural, que es la forma de ellos, y quiere decir ellos ven. Blepsusi. Ok, complete con la preposición. Erkomai es ton cosmo. Quiere decir voy al mundo. Eis. Y la segunda, kai uk emi, no estoy en to cosmo, en el mundo, no estoy en el mundo. Y el último, kai su ek tu urano, y dice, tú eres, kai su tú eres ek del, y tu urano del cielo, tú eres del cielo. Ok, la respuesta es ek. Vamos a pasar ahora a las oraciones, como mencioné. La primera oración creo que lo hemos hecho, pero vamos a leerlo otra vez. Y esta oración dice, Hoti ek tu cosmo ok esti adelphoi tu curio esti. Ok, y lo que quiere decir es, porque del mundo no son, porque ustedes no son del mundo. Y luego dice, hermanos del Señor son. Porque ustedes no son del mundo, son hermanos del Señor. La primera respuesta. La segunda, kai ton logon acuete. Y ton la palabra oyen, acuete, adinidad cuo, y aumentamos a cuo ete, acuete. Entonces dice, y oyen o escuchan, la palabra acusativo. Entonces, y ustedes escuchan la palabra. No es uk estin, ho logos, no es la palabra del ángel o de un ángel, y debe ser tu angelú. El libro tiene una equivocación, ella dice ángelos, es tu angelú. No es la palabra de un ángel. Así lo vamos a traducir todo. Y ustedes escuchan la palabra. No, la palabra no es de un ángel. Eso es el número 2. Ahora seguimos con el número 3. Jesús dice, Jesús dice, su pisteues, tú crees en el ton huion, en el Hijo, tu antropu, en el Hijo del Hombre. Jesús dice, tú crees en el Hijo del Hombre. Vamos a analizarlo un poquito. Jesús dice, esto es la tercera persona singular. Vamos. Es lego, leges, lege. Lege es él. Jesús dice, ok, ¿qué dice? Tú, su, crees pisteues. ¿Qué es pisteues? Es pisteo
pisteui y pisteus. Tú crees, es pisteo, pisteis, pistei, y es pisteus, pisteues. Tú crees, a veces es mucho para decir, tú crees en es ton guión en el hijo tu antropo del hombre. Acusativo al hijo y del hombre genitivo. Jesús dice, tú crees en el hijo del hombre. Vamos con la cuarta. Vemos, blepomen, nosotros vemos, pues, hoti keo porque hombre de Dios eres, antropos tu theo ei. Nosotros pues vemos que eres un hombre de Dios. Esa sería la traducción indicada. Nosotros vemos pues que eres un hombre de Dios. Y blepomengar, hoti antropos, creemos que eres hombre de Dios. Número 5. Erkomai, vengo, ¿de dónde? Ek tu uranu, del cielo. Así sigue la traducción, del cielo. Hoti, porque soy Emi, ho huios tu theo. Soy el hijo del hombre. Entonces, literalmente, hermanos, la oración lee, si lo ves allá, vengo del cielo porque el hijo de Dios soy. Pero, mejor traducido, vengo del cielo porque soy el hijo de Dios. Número 6. La palabra sobre el hermano no recibo. Y en griego es ton logon peritu adelfu uk lambano. Vamos directamente al verbo. Esto es un tip muy importante. Muchas veces conviene ir al verbo primero y checarlo. Y el verbo en toda esta oración es lambano. Lambano. Y eso quiere decir no recibo. ¿O que no recibo qué? No recibo la palabra ton logon peritu adelfo del hermano. Entonces la mejor traducción por número 6 es no recibo la palabra sobre el hermano. El número 7. Legete hoti ton nomon uk acuete. Ok, eso quiere decir, vamos al verbo otra vez, dicen, legete, viene de lego. Lego, leges, lege, legomen, legete. Ustedes dicen que, y luego dice la ley, ton lomon, y luego dice no, y luego dicen escuchan. Ustedes dicen la ley, no escuchan. ¿Cómo lo vamos a poner más inteligible en español? Ustedes dicen que no escuchan la ley. Y pueden ver allá que la palabra ton nomon es acusativo. El acusativo es complemento. Entonces, ustedes dicen que no escuchan, complemento, la ley. 2 o 3 más para terminar. Kai to angelo en Éfeso grapses. Ok, vamos con el verbo otra vez primero. Grapses, grafo. Grafo es la palabra que quiere decir escribir. Grafo. Ok, pero es con pses. Entonces es grapso, es futuro. Escribirá, escribiré. Grapso, grapses, grapse. Y luego, grapses. Eso es escribirás o escribirá usted. Y al ángel en Éfeso escribirás. Entonces está mandando, está diciendo, escribirás al ángel que está en Éfeso. Y número 9. Tis estin hopater tu huio. Ok, esto debe tener, hermanos, el libro también trae una pequeña equivocación. Actualmente, esta oración debe de tener
un punto y aparte, o coma, que es una pregunta. Ok, esta entonces oración quiere decir, tis estin, ¿quién es? Ho pater, el papá o el padre, tu huio del hijo. ¿Quién es el padre del hijo? Y el último, que es número 10, dice, Simón, ti kata tu adelfu eke. Simón, ¿algo contra el hermano? Tiene. Ok, pero no es una pregunta. Entonces, mejor traducido es, Simón tiene algo contra el hermano. Y otra vez, Simón, ti kata tu adelfo eke. Ponemos eke primero porque es la oración. Simón tiene algo contra su hermano. Ok, por favor, estudien y traten de hacer estas oraciones. A veces 1, 2 o 3 veces lo deben hacer y traducir con facilidad, pero a veces toma 2 o 3 ocasiones para hacerlo así. Hermanos, vamos a pasar ahora a la nueva lección. La nueva lección se encuentra en las páginas 8, 9, 10. Y vamos a hacer el vocabulario de la tercera lección. La primera palabra que tenemos aquí es agathos. Agathos. Okay, agathos. Pienso en la persona Agatha Christie. Agatha Christie, su nombre es como agathos y quiere decir bueno. No conozco otra persona con este nombre, pero es bueno. Agathos quiere decir bueno. Artos es pan. Señor, danos nuestro pan diario, ¿verdad? Cotidiana. Y eso quiere decir pan. Artos. Ok, ¿cómo vamos a declinar artos? El pan, del pan, al pan, etc. Bueno, esa es una declinación, ¿verdad? Artos es la declinación que hemos aprendido. Y es ho artos, tu artu, ito arto, iton arton, ihoi artoi, iton arton, itois artois, itus artus. Así que seguimos con esta idea de la declinación, ¿verdad? Y pueden practicar con los sustantivos, ¿verdad? Ya declinándolos. Dendrón, rhododendron. Nosotros cuando vivimos en la Ciudad de México vimos una planta muy bonita, el rhododendron. Y eso quiere decir el árbol, ¿verdad? Pero es una planta que tiene como oreja de elefante. Eso es el rhododendron. En griego, la palabra dendrón quiere decir árbol. Y aquí en la frontera no tenemos muchos árboles, apreciamos lo que tenemos. Dendrón. Tenemos otra palabra que es dorón. Dorón, este es regalo. La palabra, el nombre Doroteo, o he conocido Doroteos también. Ellos quieren decir regalo de Dios, Dorotea. Y la palabra viene de griego dorón. Tercera palabra en los vocablos es ei. Ei quiere decir sí. Ahora, esto es diferente de la palabra que ustedes vieron cuando aprendieron el verbo Amy. Porque Amy va, Amy, ei, y luego esti. Pero algo importante hay. Con el verbo, usted es actualmente ei, pero tiene diferentes sus acentos. Entonces, el acento que trae para el verbo es e y trae circunflejo. Esto quiere decir que usted es. Pero cuando usamos aquí, es nomás y trae esto, nomás. Y quiere decir sí. Por ejemplo, si yo fuera rico. O si yo pudiera comprar. O algo así, es condicional. Ok, próxima palabra es erkomai, quiere decir entrar. Ustedes ya aprendieron erkomai, que es ir o venir, pero erkomai es entrar. Tiene la palabra estío, que es yo como, ¿verdad? Comer.
estío, estío, estíes, estíe, estíomen, estíete, estiusi. Tiene la palabra euangelion, euangelion. Ok, ángelos tienen, ángelos es ángel, euangelion es evangelio. Tiene la palabra eurisco. Ay, caray, lo encontré. Eureka. ¿Verdad? Eurisco. Eurisco quiere decir encontrar o hallar. Y luego tiene la palabra thanatos. Thanatos. Thanatos es la muerte, ¿verdad? La muerte. Y tenemos una palabra que es eutanasia, que quiere decir buena muerte, ¿no? Eu en griego es bueno y thanatos es muerte. Thanatos. Kairos es el tiempo o la estación. En griego tenemos dos palabras para tiempo. Uno es kronos y otro es kairos. Kronos es como el reloj, que quiere decir cronológico, ¿verdad? Como el reloj. Y la palabra kairos quiere decir en su momento. Ya si uno puede cocinar bien, sabe que hay un momento cuando las especias ya entran en el caldo y sale muy sabroso, ¿verdad? Ese es el kairos. Eso es cuando vamos a ver el tiempo correcto y Dios, Jesucristo, va a regresar a la tierra en el kairos, en el momento exacto como Él ha planeado. Cristo regresará cuando las cosas están ya listas para su retorno. Otra palabra es kalos, bueno o hermoso. Es similar a agathos, no sé exactamente qué es la diferencia, pero la palabra que tenemos frente a nosotros es kalos. Caligrafía, esa es una buena manera de escribir, caligrafía. Y luego sigue la palabra kakos. Kakos como cacofonía, cacofonías, algo que suena malo, ¿no? Kakos. El diablo es kakos. El diabolos en griego estin kakos. Eso quiere decir que el diablo es malo. Y la palabra laos, como la gente, los laicos, laos. La palabra meta, que es metafísica, después de o con la física, ¿no? Meta. Después, la palabra nun, esa es la palabra ahora. La palabra oikos, que es casa, ecología, no estoy muy seguro, como no suena muy preciso ecología, pero oikos es casa, oikos. Y utos es así de tal manera, utos, así de tal manera. Y pipto, caer, pipto, piptes, pipte, eso es yo caigo, usted cae, o él cae. El piptomen, piptete y piptusi. Es diferente eso, pipto. Pros, hacia o con. Y sun es con. Y teknon es niño, niño. Y topos, lugar, topos, es como topografía, no es to, es topos. Y jupo por debajo, o por debajo, jupo. Ok, esas son las nuevas palabras. Por favor, aprendan las palabras, es parte de la tarea para hoy. Ahora vamos a regresar a la página 8 y vamos a tomar la nueva lección. El grano del asunto para hoy. Una de las cosas muy importantes es que tenemos una segunda declinación y esa es neutro. La última vez vimos la declinación que era masculina, ahora vamos a ver la que es neutro. En español no tenemos mucho que sea neutro, pero tenemos ciertas cosas que son realmente sin género, como si digo esto o eso. ¿Es masculino o es femenino? Pues no, realmente es algo, ¿verdad? Entonces en griego tienen varias palabras que son neutrales, que no tienen género, ni masculino, ni femenino, sino son neutros. Y eso es lo que usamos. Y la palabra, la obra en español sale como femenina, pero en griego sale la palabra, la obra, en neutro. Entonces, para una palabra que es
Estamos hablando otra vez de declinación. Voy a dejar esta palabra aquí, la declinación. Usamos to y luego ergon. To, ergon. Y el acento cae aquí. To, ergon. Ahora vamos a seguir básicamente con el mismo patrón como aprendimos con la segunda declinación masculino, que es tú y es ergu. Y to, ergo. Y el acusativo va a repetir lo mismo, to, y va a ser ergon. Ay, sí. Ok, entonces lo que tiene aquí es los singulares y tiene lo que es el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo y el caso acusativo. Y esto es singular. Quiere decir obra, la obra, de la obra, a la obra y a la obra. Entonces tiene to, ergon, tu, ergu, to, ergo y to, ergon. Se repite. Ahora, cuando ponemos los plurales, vamos a ver que tenemos aquí ta, erga. Tenemos ta, erga. Y sigue ahora lo mismo como tenemos en el caso de segunda declinación masculina. Ton, ergon. Y creo que es un circunflejo, si no estoy equivocado. Sí, actualmente el circunflejo aquí es acento I. Y luego seguimos con to. Perdón, seguimos con toes. Estoy con el singular. Y ergois. Toes, ergois. Y la última es una repetición de ta. Ta, erga. Ok, entonces, otra vez tenemos sustantivos, artículos definidos, ¿verdad? Que son estos. Y hay una cosa hermosa que pasa porque tenemos to, ergon, tiene que aprender eso, pero luego tenemos tu, ergu, que se repite, y to, ergo, que se repite, y to, ergon, repite las primeras singulares y singulares del nominativo y acusativo, son lo mismo. Y en la plural tenemos ta, erga, pero luego ton, ergon, y tois, ergois, y ta, erga otra vez, y eso quiere decir las obras, de las obras, a las obras y a las obras. Y así tenemos la declinación, que significa la misma cosa como vimos con la segunda declinación masculina. Esta es la segunda declinación neutra, porque sigue el patrón, básicamente, de la segunda declinación masculina. Ok, vamos arriba ahora a ver el caso y el número de estas palabras en el ejercicio 1. To, ergo. Ok, vamos a ver to, ergo, aquí. To, ergo. Entonces la traducción es dativo y singular, y la traducción es a la obra, a la obra. Vamos con B.
To euangelion, que es también neutro, sigue lo mismo. Entonces tiene euangelion. Mire, euangelion, on, puede ser nominativo o acusativo. Entonces tiene dos significados. Puede ser el evangelio o al evangelio. Tiene dos significados. Y número 3, tois, thanatois. Thanatois es esto. Entonces quiere decir dativo y plural. Dativo y plural. Eso quiere decir entonces a los muertos. A los muertos, a la muerte. Pero a los muertos mejor. Y la última, ta dora. La dora es regalo. Ta, los regalos o a los regalos. Quiere decir ta dora y es nominativo y acusativo plural. Ahora, quizá algunos de ustedes están preguntando, ¿cómo sé cuando es, en este caso, cómo sé cuando es nominativo o acusativo? Y la verdad es que el contexto va a regir. Vamos a ver por el contexto, vamos a hacer una lectura cuidadosa y por el contexto lo vamos a averiguar si es un nominativo sujeto o es un acusativo, un complemento. Ok, seguimos hermano con el verbo eimi en el tiempo imperfecto. Ok, esto es otra vez el tiempo imperfecto del verbo eimi. Ahora vamos a tomar un verbo, ¿verdad? Y esto es un verbo, no es una declinación ahora, sino es una conjugación. Y la conjugación, sea del verbo, va a ser de eimi, pero ahora va a ser en el imperfecto. Y en el imperfecto está traducido al español: yo era o estaba, tú eras o estabas, él era o ella era, estaba, nosotros éramos, estábamos, ustedes eran o estaban, y ellos o ellas eran o estaban. Entonces eso es lo que quiere decir. Y es el verbo eimi en el imperfecto. El imperfecto también tiene otro nombre que es el copretérito. El copretérito. Entonces empieza con eimen, es, ein. Y trae largo el vocal. Eimen. Y trae el trae acento. Es. Y trae la sigma. Y ein. Eimen, es, ein. Y luego sigue como dice el libro, amen. Y trae ete, esa. Perdón, ya lo puse mal. Esa. Ok, esto es el verbo que quiere decir, yo era, usted, segunda persona, era, él o ella era, éramos nosotros, eran ustedes y eran él o ella. Ok, este es el verbo entonces que aprendemos en el pasado. Ahora tenemos identifique y traduzca por favor. Esto es lo que quiere decir del verbo eimi, eras o está. Eso es el verbo eimi que encontramos en la página, creo que es 3. Primer verbo que aprendimos, ahí está en la página 3. La palabra ein, ein sí está aquí, ein está. Eso quiere decir, entonces, él o ella estaba o era. La palabra esmen, esto viene de la página 3, también esmen quiere decir, nosotros somos, en el presente. Nosotros somos. La palabra esan
esan, aquí. Entonces eso quiere decir ellos o ellas eran. Y la palabra es esta. Y eso quiere decir entonces la forma de usted o tú o usted, estaba o era. Muy bien, vamos a pasar ahora a los adjetivos. Tenía una breve parte de los adjetivos y ya terminamos la lección. Los adjetivos. El sustantivo determina el género, el número y el caso del adjetivo. Esto sale igual como en español, porque cuando digo, es un muchacho, guapo. Tengo que decir muchacho guapo. No puedo decir muchacho guapos. O no puedo decir muchacho guapa. Esto va ya desacuerdo. Tiene que alinear. Y lo mismo ocurre en griego. Cuando el sustantivo tiene un cierto género, también el adjetivo tiene que tener lo mismo. Así que tenemos los ejemplos aquí. To, agazón, ergón. La buena obra. La palabra buena es la palabra adjetiva que modifica o que dice algo de la palabra ergón, el trabajo. Pero el trabajo es la palabra principal. Entonces el trabajo ergón o la obra ergón va de acuerdo con agazón. Y eso es atributivo, eso va antes del sustantivo. El kalos doulos, el esclavo bueno. Ok, entonces ellos ponen ho kalos doulos. Kalos dolos. Esto es de acuerdo, ¿verdad? Os y os. Entonces tiene que acordarse. Llene los espacios. Ho adelphoi, el hermano, los hermanos desean, thelusin, ton, agazón, y debe ser dorón, porque cambiamos un poquito el significado aquí porque lo pusieron mal en el libro. Entonces debe ser agazón, dorón. Vamos a ponerlo, así que ustedes lo pueden ver. Y lo que importa aquí es que hagamos algo con una concordancia. Agazón, y entonces ponemos con esto dorón. Y estamos poniendo de acuerdo buena y obra. Y eso es fundamental en griego, tiene que ver. Entonces a veces si uno tiene duda y no sabe a qué palabra juntar un cierto adjetivo, busque para las terminaciones, porque las terminaciones te lo van a decir cuál. El neutro plural. El género nominativo plural, por lo general, toma un verbo de la tercera persona singular. Eso está interesante. Entonces, cuando tenemos las obras eran malas, usamos las obras y usamos el verbo singular en kaká. Y eso es normal en griego. Ok, con esto básicamente terminamos la lección. Vamos a dar la tarea para la próxima semana. La tarea para la próxima semana es estudiar bien el vocabulario 3, el vocabulario que vimos aquí, y toda la gramática. Por favor, den un buen repaso a toda la gramática que hemos estudiado en la lección 3. Ahora, deben repasar todos sus vocablos ahora de las páginas 10, y tiene vocábulo en la página 7 y tiene vocábulo en la página 3. Deben repasar todos. Son más o menos 50 palabras que ya deben repasar y conocerlos bien desde arriba y desde abajo. Pueden aprender y memorizar todos los vocablos. Más, por cualquier duda, por favor repasen la gramática que tienen
en lo que le hemos mandado en la lección 1, 2 y 3. Ahora, quedan las traducciones. Las traducciones en la página 10 y 11. Por favor, traduzcan las oraciones que se encuentran en la página 10 y 11. Ahora vamos a hacer uno por ejemplo, ¿verdad? La primera es en la lección 10, en su librito, en los capítulos que le estamos mandando. Tecna tu Abraham este. Ok, vamos por el verbo otra vez. Este. Ok, esto viene del verbo Amy, ¿verdad? Y si voy a la página 3 otra vez, si no recuerdo, Amy, este, Esmen, este, y luego esi. Y dice aquí, entonces, este. Eso quiere decir ustedes son. Entonces, si, tecna, hijos o niños, perdón, si niños de Abraham son, entonces dice, vamos al verbo, blepsete, verán, ese es blepo, blepsete, porque trae una sigma, blepsete, verán, y ta erga tu Abraham, verán las obras de Abraham. Las obras es acusativo, ta erga, entonces es acusativo de Abraham. La traducción de la primera oración, entonces, que estoy dando de regalo, es, si son niños de Abraham, verán las obras de Abraham. Y ahí vamos a parar, hermanos. Les deseo una feliz semana y que aprendan y que entiendan más el griego. Y la próxima vez estaremos aquí para darles la cuarta lección, que es la mitad del camino para el griego, el curso que estamos dando. Bendiciones.